grabando esta tutoría y cómo afrontar la tarea y las tareas que habrá a continuación. ¿Vale? Entonces ya sabéis que al final de cada una de las unidades tenéis el acceso a la parte de evaluación, es decir, qué es lo que vamos a utilizar nosotros para luego calificar si habéis superado esos resultados de aprendizaje que tenemos que transmitiros y que vosotros debéis superar, o si por el contrario pues no los habéis logrado superar y tenéis que ir a una segunda convocatoria o más allá. Entonces todas están al final de la unidad, tendréis esto de evaluación para acceder. Intentad siempre, eso sí, para no tener que ir interrumpiendo el vídeo, que acceder a estas salas con la dirección de correo electrónico que tenéis de alu.murciaeduca. De esa manera no hace falta que yo os dé acceso, sino que entráis directamente. Vale, pues como os decía, al final de cada una de las unidades vais a poder acceder a un enlace que pone primera convocatoria, evaluación y primera convocatoria, y aquí vais a encontrar por un lado los cuestionarios, que esto es contestar, la mayoría de las preguntas serían con selección múltiple, opción múltiple, y esto tiene un 10% de valor en principio en la calificación final, el conjunto de todos los cuestionarios un 10%, y luego tenéis las tareas. Las tareas en base de datos a lo mejor la tenéis un poco diferente al resto de tareas. La tarea correspondiente a la primera unidad está hecha para que todos tengáis el entorno, todos o todos los que no tengáis demasiados problemas, tengáis el entorno adecuado para poder trabajar el resto del curso. ¿Vale? Entonces, esa tarea es práctica, tenéis que demostrar en principio haber podido instalar las aplicaciones correspondientes, ¿vale? Las aplicaciones necesarias y haberlas utilizado mínimamente. Mínimamente porque más adelante durante el curso las utilizaremos pues ya de manera continua y seguro que las termináis dominando. Entonces me interesa en principio, aunque ya sé que hay muchos que la habéis resuelto, entrar a esta primera tarea. Está pensada, es cierto, para ordenadores compatibles, los PC compatibles de Intel más que con procesador Intel, y no para otras arquitecturas como ARM, que esos ya habéis indicado que tenéis problemas, y es cierto que nosotros mismos al intentarlo también hemos tenido problemas a la hora de implantar una máquina virtual en esas arquitecturas. Sí que es posible, pero ya no, bueno, no lo hemos conseguido nosotros. Con el VirtualBox, con las versiones actuales y con las versiones actuales de Debian, ¿vale? Las que tenemos. Entonces yo voy a utilizar el entorno que la mayoría de nosotros tenemos. Yo tampoco tengo acceso directo a una máquina con arquitectura ARM, entonces para la mayoría y el resto veremos cómo solucionamos esta tarea, ¿vale? Para los que tienen un ordenador tradicional, digamos que no es un Macintosh o vuelvo a repetir, uno con arquitectura ARM, os podéis descargar el VirtualBox. El VirtualBox, ¿vale? Que en principio la tendréis que descargar para vuestro sistema, de tal forma que hasta aquí sí que es posible utilizar máquinas para Mac, es decir, sí que VirtualBox podemos instalarlo. Lo que pasa es que después de una instalación de una aplicación normal que es VirtualBox, sí que debemos descargarnos la máquina virtual que nosotros ya tenemos preparada. ¿Vale? Esta máquina virtual yo le voy a dar simplemente para que veáis que tenemos que darle otra vez a descargar. ¿De acuerdo? Yo no lo voy a dejar descargando porque tarda mucho,
Y una vez que esté descargada, lo que tenemos que hacer es abrir VirtualBox, que sería esta aplicación, a ver, que la tengo yo por aquí. Vale, esta es una aplicación que gestiona máquinas virtuales, que hace como si nuestra máquina tuviera otro sistema operativo y pues corre ese otro sistema operativo. Las ventajas son que si conseguimos tener todos la misma máquina virtual, todos tenemos el mismo entorno, con lo cual es fácil que cuando mandéis una imagen porque tenéis algún problema sea la misma que tenemos todos y la podemos resolver mejor. También en esa máquina virtual yo ya os dejo las aplicaciones que vamos a utilizar y también os dejo las bases de datos sobre las que vamos a trabajar, con lo cual os ahorráis esa labor de tener que instalar y configurar las aplicaciones necesarias para practicar. Luego hay otras formas de practicar que también os diré si hace falta, ¿vale? Entonces lo que vais a tener es este entorno. Yo aquí tengo ya varias máquinas virtuales corriendo, pero lo que tendríais que hacer vosotros es aquí en archivo importar servicio virtualizado, si no lo habéis hecho todavía, ¿vale? Y buscáis esa máquina virtual que os acabáis de descargar. Yo la tengo en documentos, vosotros la tendréis seguramente en descarga. Yo las tengo todas aquí, todas las que utilizo. Entonces simplemente es doble clic o abrir el, ¿vale? Doble clic, a ver si me deja, y abrir aquí, que lo tenía tapado. Yo no le cambiaría la configuración, pero bueno, si alguien quiere darle, tiene más potencia y le quiere dar más prestaciones a esta máquina virtual, pues estupendo, ¿vale? En este caso, una vez que hemos terminado la configuración, si queremos cambiarle algo, yo no le cambiaría nada, le daríamos a terminar y lo que obtendríamos, ¿vale?, con el tiempo es esto de aquí. Está preparada entonces ese entorno de virtualización, tiene una máquina preparada para ejecutarse y la ejecución habría que inicializarla. Esto es como cuando le damos al botón de encendido de una máquina. Esto es lo que está corriendo, que es como un sistema operativo dentro de otro sistema operativo. Vale, y de momento lo podríamos dejar aquí y lo que tenemos es, ¿vale?, que empezar la previsualización. En vuestro caso empezaría la previsualización, que empezaría en esta pregunta, ¿vale?, que os dice cómo descargarlo, tanto VirtualBox como la máquina virtual que nosotros tenemos, importar. Esto es lo que yo os acabo de recomendar. Y llegaríamos aquí, a esta pantalla, y nos dice que tanto el login como el password que hay que utilizar aquí es alumno. Aunque el password no lo veáis, el password se queda oculto pues, por temas de seguridad. Entonces, yo una vez que he arrancado la máquina virtual, le pongo aquí alumno y la contraseña pues también alumno. Como veis, no aparece nada, pero sí que lo ha cogido y ya empieza lo que se llama el entorno gráfico, ¿vale? Y este entorno gráfico, como veis, pues me permite ejecutar cosas. ¿De acuerdo? Aquí hemos puesto lo que vamos a utilizar en esta primera práctica, será Deviver, y antes que Deviver el terminal directamente, para ver si nuestra máquina en principio funciona bien, ¿vale? Lo que vamos a hacer entonces es seguir, ¿vale? Aquí no hay nada que responder, es simplemente informativo para llegar hasta aquí. En la siguiente página ya empiezan lo que son las preguntas correspondientes a la tarea, ¿vale? Entonces, por ejemplo, dice: a los datos contenidos en una base de datos se puede acceder de varias maneras. Los datos están por ahí escondidos. Ahora, ¿cómo accedo yo a los datos? Siempre es a través de alguna aplicación, ¿vale? La primera de las formas que vamos a ver es utilizando el terminal.
El terminal es simplemente una pantalla en negro donde yo escribo para darle órdenes. Y luego veremos una forma que es accediendo al entorno gráfico. ¿Vale? Y eso se puede hacer, ¿vale?, en Windows T o directamente pinchando sobre el terminal. De cualquiera de las dos formas, yo la voy a hacer pinchando porque el Windows T no lo vais a ver vosotros. Entonces, si hago clic aquí, pues se me abre el terminal. Ya lo tendría abierto. A continuación, me dice, al abrir el terminal, ¿qué vemos entre los corchetes? Bueno, pues alguno puede intentar hacerlo sin ver nada entre los corchetes, pero bueno, lo más sencillo es, entre los corchetes lo que vemos es esto. ¿Vale? Pues ¿cuál de esas respuestas está aquí? ¿Vale? Pues es alumno VM1. ¿De acuerdo? Es decir, esa, pues en principio ya lo tendría. Me voy a la siguiente página. ¿Vale? Y dice, la aplicación que vamos a utilizar desde el terminal es PSQL. Es decir, si yo quiero acceder a los datos, tendré que poner PSQL. Y le doy al intro, evidentemente. Y dice, si una vez abierto el terminal escribimos PSQL como aparece ahí y pulsamos a la tecla intro, que es lo que yo he hecho, ¿aparecerá el texto que se muestra en verde? Pues parece que no. Si yo hago directamente desde este, ¿vale?, habrá alguien que haya utilizado esto y dirá, bueno, es que a lo mejor PSQL sí se puede utilizar directamente, pero en según qué condiciones. En nuestro caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer directamente para completar la tarea? Si yo nada más abrir el terminal con el usuario alumno, escribo PSQL y le doy al intro, no me sale lo que ponía en verde, me sale un error. ¿Vale? Dice que no se ha podido porque no existe la base de datos alumno. Eso ya sabremos, ya intentaremos saber lo que quiere decir, pero evidentemente simplemente poniendo PSQL no obtenemos esto. Entonces, en este caso, será falso. ¿Vale? Y ahí nos intenta explicar por qué nos da ese error. Siguiente. Ahora, en cambio, dice, además de escribir el nombre, debemos indicar la base de datos. Es decir, no vale solo con PSQL, estando en alumno, sino que además hay que ponerle PSQL y con un espacio HR. Y dice que vamos a utilizar más bases de datos, pero por ejemplo podemos utilizar dos bases de datos. HR, que es para recursos humanos, o una base de datos juegos, que por ahí las tendréis también esta de juegos la tenéis en la teoría, ¿vale?, que es la base de datos de ejemplo de los materiales de educación a distancia, la que tenéis por ahí dentro de los mismos materiales. Ahora cuando veamos otras, todavía no ha salido, no ha aparecido, pero más adelante sí que os aparecerá. Dice que para este ejercicio no importa a cuál de las dos bases de datos nos conectamos. Por ejemplo, si lo hacemos HR, tiene que ser PSQL y antes de darle al intro, HR. ¿Vale? Si yo pongo ahora PSQL y antes de darle al intro le pongo HR, ya cambia, ya no me ha salido un error ni nada que ponga por aquí fatal ni nada alarmante. ¿Vale? Ya sí que me sale que podemos pulsar Help para obtener ayuda. Dice entonces, vale, como puedes observar, a ver, Alejandro, por favor, la próxima vez con la dirección de correo electrónico de Alum Murcia Educa. Vale. Bien, nos dice que nos aconseja que escribamos help si necesitamos ayuda y es lo que vamos a hacer. Vamos a darle help y dice que esto nos indicará cosas que podemos hacer dentro del intérprete PSQL, ¿vale? Combinaciones de tecla.
y entonces tenemos que asociarlas correctamente. Si nosotros ponemos aquí help, ¿vale?, pues nos dice para qué podemos utilizar cada una de estas. Pues la primera era, os pueden salir en distinto orden, pero el contrabarra G, si yo quiero, si yo escribo contrabarra G o el punto y coma, es para ejecutar una consulta. Si quiero saber alguna de las órdenes de PSQL, ¿vale?, pues le puedo poner esto ¿vale?, y me dice más ayuda sobre muchas expresiones. Evidentemente esto, aprenderlo, pues lleva un ratillo, que nos llevará un rato, y algunas cosas aprenderemos y algunas usaremos y otras no. O por ejemplo, el contrabarra H, que me sirve para saber las posibles sentencias, las posibles órdenes que le podemos dar para acceder a lo que es el gestor de base de datos, ¿vale? Las posibles órdenes, no ya del cliente, que sería este, sino órdenes al servidor, que sería con esta, ¿vale? Bien, Ilias me dice que si tenemos que subir un informe, en nuestro caso no. Vosotros estáis respondiendo directamente en el aula virtual, y como respondéis, vuestras respuestas se quedan ahí. Por eso yo sé que muchos habéis contestado ya, porque ya he visto, y evidentemente con una nota alta, porque si lo hacéis según vais avanzando, vais resolviendo el cuestionario, esto es fácil, pero me permite a mí que todos lleguemos al mismo punto con el entorno bien configurado, y que sepáis moveros un poco por el entorno. Estas son, entonces, no voy a seguir resolviendo preguntas, pero ya sabéis que estas son las correspondientes, ¿vale?, a PSQL, que son hasta aquí, hasta el 7, y luego tenemos cómo entrar al entorno gráfico. Hemos visto cómo entrar desde terminal. Voy a cerrar el terminal, ¿vale?, que es lo que nos dice aquí en esta I. Ya hemos utilizado el entorno gráfico un poquito, nos hemos movido por él y hemos hecho alguna cosa, y ahora para salir de aquí, pues será contrabarra Q, ¿vale? Vale, pues vamos a hacerle caso, contrabarra Q. Dice que esto no lo tengamos en cuenta, y luego nos dice que pongamos exit. Pues le vuelvo a hacer caso, exit, y cerramos el terminal y volvemos como si acabáramos de arrancar la máquina virtual. Lo siguiente entonces que me dice es, vale, pues vamos ahora a abrir el entorno gráfico que vamos a utilizar para acceder al gestor de base de datos de PostgreSQL, del gestor que vamos a utilizar durante todo el curso, y esta se llama dbeaver, ¿vale? ¿Cómo iniciamos dbeaver? Pues hay varias formas, ¿vale? Dice que desde la opción Run podemos hacerla, o haciendo clic en el botón derecho y seleccionando Ejecuta un programa, o pulsando sobre el icono, ¿vale? O, en nuestro caso, como ya os lo he puesto por aquí, pues con hacer clic en ese dbeaver, que estará bastante actualizado. No sé si entre que hicimos la máquina y el día de hoy ha habido alguna, a ver si, una actualización, pero bueno, lo que funciona de momento no nos vamos a preocupar por ir actualizando día a día. Bueno, estos son los tips, son consejos que os pueden dar. Si queréis lo dejáis para que os vaya mostrando cada vez que arranquéis un consejo, y si no, pues lo quitamos de aquí, ¿vale? Desactivamos y ya estamos en el dbeaver, ¿vale? Todo esto son conexiones a distintas bases de datos. Como veis, existe la HR, que ya la hemos utilizado en uno de las cuestiones anteriores, y tenemos también la de juegos. Y además, pues para ir haciendo más ejercicios, pues se han instalado otras. Entonces, si alguien necesita
crearse su propio entorno necesita estas bases de datos, que os voy a decir de todas formas que sí que están, pero las voy a tener que poner visibles, porque ahora mismo no están visibles. Son las... a ver, un segundo. No, ahora mismo no están visibles, pero bueno, si alguien las necesita ya, pues por favor que me las pida o las pida al foro y yo os indico cómo llegar hasta ellas, ¿vale? Vale, estábamos con el de Beaver, ya lo hemos arrancado y como os digo, pues desactivamos el botoncillo, le damos a cerrar y tendremos ya el entorno abierto para hacer algo con ello. Ay, perdón. Vale. ¿Qué tenemos? Pues a la izquierda tendremos el navegador de la base de datos. Y dice, como una de las preguntas era ¿qué hacía si le dábamos a contra barra de T? Eso si lo hacemos desde el terminal. ¿Vale? Pues aquí nos dice que en dbeaver lo que tenemos que hacer si queremos llegar hasta las tablas es desplegar toda la estructura. ¿Vale? Por ejemplo, en juegos, si estamos trabajando con juegos, pues tendríamos que ir abriendo la conexión, esta es la conexión, dentro de esa conexión, dentro de cada conexión, aunque pueda haber más, nosotros solo hemos puesto una base de datos por cada conexión. Dentro de esa conexión existe una única base de datos, que es juegos. Dentro de esa base de datos puede haber varios esquemas, aunque lo normal es que encontréis solo uno y que ese uno se llame siempre public. Ese es el esquema por defecto, ¿vale? Es simplemente una estructura de cómo almacenamos los datos hasta llegar a las tablas, ¿vale? En juegos pues están esas 4 tablas y una de las preguntas que os hace pues es, una vez que hemos desplegado, ¿vale?, dice ¿cuál de las siguientes no aparece en el listado? Pues la que sea, ¿vale? Habrá que llegar hasta ahí. Eso es una de las cosas que hay que ver en el de Beaver. Y luego podemos, con el botón derecho, ver el contenido de la tabla, ¿vale?, que es botón derecho sobre una de las tablas, ver tabla, también tenemos la opción de F4, y ver tabla, pues puede ser el contenido o la estructura. En este caso nos sale la estructura, ya veremos lo que es, estamos en un entorno de bases de datos relacionales y las bases de datos relacionales almacenan los datos en tablas, ¿vale? Entonces una tabla siempre tiene varias columnas que son la estructura, son las propiedades de cada uno de los objetos que yo quiero almacenar. Pues quiero almacenar un código para cada uno de ellos, quiero almacenar un nombre, quiero almacenar el estado, pues si lo tengo o no lo tengo, el código del juego, la fecha de inicio, estas son las partidas, ¿vale? O si ha empezado, a lo mejor esto es si ha acabado o no ha acabado. Entonces, esa estructura es la que nosotros vemos aquí, ¿vale? Las distintas columnas y qué tipos de datos almacenan, ¿vale? Si puede tener nulos o no. Y luego en las filas lo que almacenamos son los valores que cada uno de los objetos tienen para cada una de las propiedades, ¿vale? Entonces, si yo quiero jugar al chinchón, pues, perdón, es una partida de chinchón, pues está en el estado 1, que posiblemente será que ya ha acabado. El código del juego es el 6, ya veremos esto para qué sirve. ¿Cuándo se inició? Pues sí, posiblemente haya acabado porque es del 2011, ¿vale? ¿A qué hora se comenzó y quién fue su creador? ¿De acuerdo? Entonces, todo esto son datos correspondientes a una determinada partida. Pues los de la fila 3 será una partida distinta, aunque sea el mismo juego, ¿vale? Aquí hay dos
que pertenecen al mismo juego, pero son dos partidas distintas. ¿Vale? Entonces, nosotros vamos a almacenar datos en una tabla. Como he dicho, esta tabla se llama partidas. Si hago doble clic o le doy también con el botón derecho a ver tabla, ¿vale? Es lo mismo, pues me sale los datos correspondientes a otra de las tablas. Como veis, todos los datos están separados en tablas diferentes. Más adelante veremos por qué se separan en tablas diferentes, ¿vale? Pero ahora simplemente nos tenemos que quedar con que esos datos están almacenados en filas que corresponden a cada uno de los objetos que yo voy a almacenar y en columnas que corresponden a cada una de las propiedades. Bien, pues una vez que he hecho eso, me dice por aquí cuál de las siguientes no es una columna de la tabla juegos. Pues evidentemente tendría que irme a ver las propiedades de la tabla juegos. Veo qué propiedades tiene, ¿vale? Y según las propiedades que aparezcan, estas no son las propiedades, las propiedades están aquí, pues según las que aparezcan, pues habrá una que no esté. Pues contesto y listo. Y lo que os he dicho, la siguiente es simplemente para ver datos. En vez de ver las propiedades de la tabla, pues si le hago clic en la pestaña datos o aquí directamente a ver datos, pues me sale el contenido. Una es la estructura y otro es el contenido. Vale, esto es en cuanto al cuestionario, que según los resultados no os está siendo demasiado complejo. Si tenéis alguna duda por aquí. Vale, pues si no hay dudas, ya os he abierto lo correspondiente a la segunda unidad, ¿vale? Para que también vayáis haciéndolo. No voy a insistir sobre el cuestionario porque es algo que conocéis. Vale. Pero sí que vamos a ver qué es lo que vamos a utilizar para hacer, para trabajar sobre esta segunda unidad, que va a ser cómo consultamos los datos. Y esos datos los vamos a poder consultar, como habéis visto, desde el dbeaver. Es fácil, ¿vale? Pues los tengo delante y yo puedo consultarlos directamente, aunque tenga una base de datos, pues por ejemplo, ¿vale? Esta ya me cuesta un poquito más, porque ya son muchos los registros que tiene, con lo cual buscar un dato aquí ya empieza a ser más costoso, y una base de datos real, pues mucho más costoso todavía. Entonces lo que tengo que hacer son sentencias, hay que escribir aquello que vaya a buscar, ¿vale? Y eso se hace a través del lenguaje SQL, aunque lo repetiré más adelante, pero bueno, lo dejo abierto y más que meterme en el lenguaje, que será la siguiente, voy a intentar que veáis el entorno en el que nos movemos. Uno es esto, que será el dbeaver o el terminal para hacer las consultas. Ya veremos cómo son las consultas, pero luego os vais a autoevaluar. Esto no es que me vayáis a mandar el resultado, oye, yo he hecho estas soluciones para estos ejercicios, sino que lo vais a poder ir comprobando vuestras soluciones en el momento, ¿vale? Cuando yo alcance una solución, voy a tener que acceder, para eso tengo que saber los ejercicios, evidentemente. Pues esta tarea tiene ejercicios en varias fases, ¿vale? Porque se van explicando algunos conceptos y según los conceptos hay ejercicios sobre esos conceptos, ¿de acuerdo? Como veis, hasta sus consultas, pues 1, 2, 3, 4, 5 y 6 bloques de ejercicios para la tarea de la unidad 2. Lo que pasa es
contienen tanto la teoría, que os la podéis estudiar aparte, con los PDFs y todo eso, pero aquí yo incluyo también la teoría, para que sea una explicación y uno o más ejercicios. La primera explicación es qué es una base de datos relacional, ¿vale? Y fijaos que aquí os pone un poquito de teoría, que dice lo más fácil es hacer lo que hemos visto antes. Pues si yo estoy en el dbeaver y le doy al botón derecho ver datos, o hago doble clic y le doy a datos, me salen todos los datos. Y eso mismo lo puedo hacer aquí. Dice, por ejemplo, si en una base de datos que tiene una tabla que se llama regions, yo quiero saber todos los datos que hay en regions, ¿vale? Pues tendré que escribir esto, ¿vale? Dice que lo único que debemos hacer es escribir. Entonces el select va a ser siempre. El select lo vais a tener, no sé si hasta odiar o hasta amar, ¿vale? El asterisco es para que me dé toda la información. Y luego el from es de qué tabla la voy a sacar. ¿De acuerdo? Eso es lo mismo que si en dbeaver, vuelvo a repetir, lo que estoy haciendo ahora mismo es como si en dbeaver le doy botón derecho, aquí tengo regions, ¿vale? Le digo ver datos, pues lo que vamos a hacer con el select asterisco from regions es esto. El select asterisco es dime todas las columnas from region de la tabla regiones. Entonces, dice ahora, atendiendo al ejemplo anterior, que era que queríamos ver todas las regiones, ¿qué pasaría? ¿Cómo mostraríamos los de la tabla countries en lugar de la tabla regions? ¿Vale? Pues sería todo igual, excepto que en lugar de regions tendría que poner countries. ¿Vale? Y además me dice que el resultado debe ser similar al que se muestra en el test, aquí. Yo con esa sentencia tendría que obtener algo parecido a esto. Vale, pues entonces cogería todo excepto regions y me voy aquí, que hay un cuadradito, y le pongo que en este caso en vez de regions es countries. Pero para que interprete bien, ya sabéis o lo veréis pronto, que vais a trabajar también con Java y con otros lenguajes, y aquí hay que indicarle cuál es el lenguaje que vamos a utilizar. Si yo le pongo Java, pues me va a dar un error. Me dice, no existe la clase. ¿Vale? La clase no existe, porque en Java tiene que haber alguna clase. Entonces, en este caso, hemos dicho que todo lo de base de datos lo vamos a trabajar con, bueno, casi todo, porque luego hay algo de Mongo, con PostgreSQL. Y habíamos dicho que esto era select asterisco from regions, ¿vale? Y aquí me está pidiendo el select asterisco from countries sobre otra tabla. Bien, en este caso sale en verde, no se me despliega mi solución porque si es en verde es que es igual a esta, ¿vale? Pero bueno, lo puedo desplegar y ya está, ahí me dice que son las dos iguales, ¿vale? Entonces, si estoy leyendo en principio y me va a ir enseñando cada una de las sentencias. Vuelvo a repetir que, no obstante, no solo me las va a enseñar él, sino que en la próxima tutoría empezaremos por esto. Pero sí que quiero que entendáis un poquito cómo va a funcionar esto. Que es que yo voy a ir leyendo primero, entendiendo el ejemplo, que cada ejercicio prácticamente va con un ejemplo similar, y haciendo el ejercicio. Lo normal es que yo lo genere primero, la respuesta la genere en dbeaver. Yo os invito y os animo a que primero la resolváis ahí. Es decir, me va a ser más sencillo si utilizo dbeaver para eso. Estábamos en HR, os voy a decir cómo sacar
¿vale? Desde HR o desde Public yo le puedo dar al botón derecho y hacer un editor de SQL, ¿vale? Nuevo script SQL, y eso me abre una página en blanco aquí. Lo mismo que hago en el juez lo puedo hacer aquí en DBeaver. Los datos van a ser los mismos. Entonces yo puedo hacer aquí select asterisco from regions, ¿vale? ¿Qué tiene DBeaver? Que hay veces que me avisa antes, por ejemplo, ¿vale? Select asterisco from regions. Habéis visto que he cometido un error y antes de lanzarlo al juez y que el juez me diga alguna barbaridad, ¿vale? Pues me lo dice DBeaver. Ejecutaré y puedo ejecutar aquí, ¿vale? En vez de darle al intro, lo ejecuto con la flechita. Una vez que yo tengo esto, pues cuando creo que he resuelto el ejercicio, pues lo copio y entonces sí me voy al juez y lo intento. Le doy a enviar y esta vez me dice que no, que me he equivocado. ¿Por qué me he equivocado? Porque lo que esperaba es esto, que son países. Y mi sentencia, la que yo he intentado, está obteniendo los registros, los datos de las regiones. ¿Vale? Supongo que me daría cuenta, ¿vale? Que unas son regiones y otras son países y lo que necesito son países. ¿Vale? Y le digo entonces que lo que necesito son países. Vuelvo a darle y ya no me sale la diferencia de lo que esperaba y lo que ha obtenido. ¿Vale? Sí que hay veces, voy a hacer una cosa distinta, pero bueno, a ver. En este caso, por ejemplo, empieza igual. Sí que las primeras líneas son iguales, lo que pasa es que yo he obtenido menos filas de las que se han obtenido aquí. ¿Vale? Me falta alguna fila. Para eso, para saber cuando hay zonas que sí son iguales en el resultado y otras que son distintas, creo que os va a venir bien hacer clic aquí en esta casilla. ¿Vale? Y en esta casilla lo que me está diciendo es que hasta la línea 22 es todo igual. Por eso está en azul, en ese azul, ¿vale? En cambio, a partir de la línea 22 se esperaba esas 5 líneas que están en rojo, ¿vale? Eso es lo que en lo que me puede ayudar, y entonces ya me fijaré, ¿por qué no he obtenido también estas? Y en cada ejercicio será una solución distinta, ¿de acuerdo? Entonces, esto me sirve para ver el texto completo y esto me dice cuáles son las diferencias entre uno y otro. ¿Vale? Si está así, vamos a intentar poner en el siguiente ejercicio, no en este que es de incondicionales también, vamos a ir a ver en alguno de ellos. ¿Vale? Aquí me dice que quiere el nombre, los apellidos y el salario de estos que trabajan, ¿vale? Que pertenecen al departamento 60. Entonces yo le digo, dime, vuelvo a repetir que lo probaría primero aquí, que es más fácil. Como ya veremos, esto es siempre select from where y order by. Yo voy a rellenar cada una de estas, ¿vale? El select me ha dicho que es el first name, last name y salary.
de la tabla de empleados, donde el Department ID es igual a 60. Veis que ya además me salen cosas automáticas y ordenado por el salario, ya no sé si descendente o ascendente, vamos a verlo, descendente. Todo esto os lo voy a enseñar, es simplemente para que veáis el entorno, ¿eh? Entonces, si yo ejecuto esto, veo que más o menos son los mismos datos, o parecen los mismos datos, y entonces me los llevo aquí. ¿De acuerdo? Pero imaginaos que yo le he puesto una consulta que no está del todo bien. ¿De acuerdo? Entonces, si le doy aquí, me va a decir por qué no está bien. ¿Vale? No solo me dice estas dos primeras líneas correctas, vale. Y en las siguientes me está diciendo, si os fijáis, aquí está tachado el 90, ¿vale? El 0 en realidad está tachado, porque en vez de 9000, yo estoy poniendo 9100 y me dice qué es lo que he añadido. ¿Vale? Entonces, si os fijáis bien, va a ser fácil que sepáis cuál va a ser el error, porque aquí os dice, oye, que tendría que salir un 0 y en cambio te sale un 1, ¿vale? Porque le he sumado a todos 100. Y entonces ya, pues sale siempre 100 más. ¿Por qué sale 100 más? Pues evidentemente porque se lo he puesto yo que le sume 100. ¿De acuerdo? Eso es la ayuda que os va a ir brindando el juez a la hora de calcular. Todo eso a mí me va a llegar directamente. Es decir, vosotros vais a tener simplemente esta vista, pero yo voy a saber lo que vais a ir haciendo vosotros, a quién le sale correcto, a quién le sale incorrecto, cada cierto tiempo lo iré mirando, evidentemente. Si tenéis algún problema, lo lanzáis al foro e intentamos resolverlo. ¿De acuerdo? Entonces, si yo en vez de estar como estudiante me pongo con mi rol normal, ¿vale? Pues yo puedo ver que alguno ya ha intentado algo, ¿vale? Y qué es lo que ha intentado cada uno, lo que está bien o lo que está mal, ¿vale? Entonces, eso me llega a mí y yo voy a ir sabiendo lo que vais haciendo cada uno. ¿De acuerdo? Sin prisa, pero evidentemente según vaya yo abordando algunas de las cuestiones, ¿vale? En las siguientes semanas, pues que más o menos los ejercicios los vayáis haciendo según ese ritmo. Si vais más rápido, mejor, os podréis dedicar a otros módulos. Y si vais más lentos, es mejor dedicar un poquito más. Evidentemente hay muchas consultas que hacer porque hay mucho contenido que abordar, ¿vale? Y luego ya veremos, cuando veamos lo de las tablas, que vais a tener que tener presente, para no equivocaros, esta estructura, ¿vale? Donde cada uno de los rectángulos aquí amarillos representan una de las tablas sobre las que vamos a trabajar, ¿vale? Y como hemos visto en ver tabla, las columnas que tiene cada una de las tablas. Y tiene que ser con ese nombre, así que tendremos que referenciarla tal y como viene aquí. Para eso, o bien lo hacemos desde el dbeaver, o bien tenemos la imagen presente y así nos equivocaremos menos. Creo que a Juan Francisco ya te he contestado más o menos, es decir,
Yo tengo por aquí el ritmo de tutorías que os lo presenté el otro día, no sé si lo sigo teniendo abierto. Eh, Voy a ver si lo tengo abierto por aquí. Y os voy a ir diciendo en la presentación de los contenidos. ¿Vale? Estas son las tutorías. Hoy estamos viendo la de presentación y entorno utilizado en el curso y la primera tarea y las que vamos a utilizar con el SQL. Y fijaos que hay una de selección, ¿vale? Es decir, la semana que viene pues vamos a intentar tener trabajados, ¿vale?, estas dos, porque la siguiente ya es de funciones, ¿vale? Esta de funciones lo tenéis en el bloque de inicio, como tenéis las tutorías para eso, ¿vale? El siguiente sería, es decir, dentro de 2 semanas, pues tendríamos que haber trabajado la de funciones. En la siguiente, agrupamientos. Va casi, excepto esas dos primeras, agrupamientos, pero son las más sencillas también, aunque hay muchos ejercicios, los 2 primeros bloques son los más sencillos. La tercera semana, pues agrupamientos. La cuarta semana, composiciones internas y externas, que esto es multitabla, lo que tenéis aquí como consulta multitabla, y la siguiente, subconsultas, ¿vale? Es decir, que cada bloque de estos es para una semana, ¿vale? Excepto este primero. A ver, estos dos primeros bloques son los más sencillos de trabajar, pero claro, si alguien no ha trabajado nunca con base de datos, que es la mayoría, es el que más le va a costar. Es decir, si alguien quiere esperarse a empezar con esto la semana que viene, que yo explique el Select, puede hacerlo. Lo he abierto antes porque sé que muchos podréis avanzar, ¿de acuerdo? Pero no pasa nada si alguien no ha visto nada de base de datos y quiere esperar hasta el jueves que viene, que no se preocupe, que no pierde mucho tiempo, ¿de acuerdo?